Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Carlos Quesada y este es el video del proyecto de asignatura. Eh, Bien, vamos a abrir lo que es la descripción del proyecto, en el que se nos pide desarrollar un proyecto de Data Warehouse. Nos pide todo esto, se nos pide una base de datos OLTP, una base de datos OLAP, consultas en ETL desarrolladas en Pentaho, la creación de al menos 3 reportes obtenidos de la base de datos OLAP, un video explicativo que es el que está presenciando en este momento y un informe. Bien, comenzaremos primero mostrando la base de datos OLTP, que es esta que se encuentra aquí. Vamos a hacer un poquito de zoom para que se pueda ver mejor. Como vemos, tenemos la base de datos, de un supermercado. Tenemos la tabla de personas con sus sexos, si es un cliente, tiene vinculado un teléfono, el tipo de teléfono, si es un usuario de la base de datos, si es un empleado, es su cargo. Tenemos la parte de la factura también, tenemos la sucursal, la ciudad, el departamento, el país. Y por acá arriba tenemos la factura producto, que está vinculada con la factura y el producto. La tabla producto tiene estos campos. Está vinculado a un tipo de producto, a un proveedor. Y el proveedor y el producto tienen una tabla de muchos a muchos que es producto proveedor. Ahora, esta es la tabla OLTP. Ahora vamos con la tabla OLAP, que es la tabla, prácticamente la base de datos que nos quedaría después de hacer nuestro ETL. Nos quedaría de esta manera. Como vemos, tenemos la tabla principal, que es la de hechos. Tenemos el ID de la tabla de hechos, que es autoincrementable. Las llaves foráneas, ID cliente, ID producto, ID factura, ID empleado, sucursal, ID tiempo. Y las dos métricas, que serían monto total vendido y cantidad vendida. Y como vemos, están todas las tablas a las que son referenciadas sus llaves foráneas, la del producto, cliente, tiempo, factura, sucursales y empleados. Bien, ahora procederemos a ver la base de datos OLTP, que es la base de datos de supermercado que tenemos aquí. Solo veremos algunas de las tablas más importantes, como ser la de productos. Vemos que tenemos aquí todos los productos. La tabla OLTP ya está llena. Tenemos en este caso 28 productos. Vamos a ver la tabla de personas. Vemos que tenemos 7 personas. Vamos a ver la tabla cliente. Vemos que esas 7 personas, 4 son clientes y las restantes 3 son empleados. Por otro lado, vamos a cerrar esto. Por otro lado tenemos la base de datos, en este caso OLAP. Tenemos B de supermercado Data Warehouse como nombre. Esta de momento está vacía, podemos ver, está vacía, porque lo que queremos es llenarla con el proceso de ETL. Entonces nos vamos a esta herramienta que se llama Spoon, que es la encargada de hacer el ETL en Pentaho. Bien, este es el diagrama del ETL que yo he creado. El diseño es un tanto simple. Los elementos que tiene es un elemento de start o comienzo al principio. Tiene 4 elementos
de transformación, que son estos de acá, y al final tiene un elemento de success o finalización. Entonces, por regla general, tenemos las flechas que siguen el orden o el flujo del diagrama. Entonces comienza en Start y va pasando por la limpieza de hechos, limpiar y cargar dimensiones. Tenemos otra transformación que es cargar facturas y productos. En este caso, esta transformación, lo que estaba dentro podía estar en esta transformación de acá. Lo que pasa es que yo modifiqué un poco el diagrama y para no complicarme lo dejé afuera, pero perfectamente podría estar dentro de esta transformación porque factura y productos también son dimensiones. Luego de cargar todas las dimensiones, cargamos los hechos. En esta parte solo se limpia, no se carga. En esta parte se carga y aquí finaliza. Entonces vamos a explorar un poquito lo que contienen estas transformaciones. Primero, la limpieza de hechos es un simple elemento que se llama execute SQL script, que es este de aquí. Entonces, esto lo que contiene es una simple eliminación del contenido de la tabla hechos supermercado, que está conectado a la base de datos supermercado Data Warehouse. Entonces, el comando solo es delete from hechos supermercados para que limpie todo lo que contenga la tabla. Luego tenemos limpiar y cargar dimensiones, por ejemplo. Aquí tenemos dos elementos más. Tenemos siempre el del SQL script, que lo que es en este caso también solo es limpiar las tablas. En todos los casos tenemos los mismos. Primero limpia las tablas. Luego tenemos otro elemento que se llama table input, que es este elemento de aquí. Entonces lo que hace este elemento es que nosotros le pasamos una consulta en SQL. Por ejemplo, aquí yo estoy obteniendo todos los datos del tiempo. Tengo mi consulta. Yo puedo hacer una previsualización y vemos que es lo que me arroja. Me arroja el ID, o sea, el número de filas, perdón, el ID del tiempo, el año, el mes, el nombre del día, el semestre, el trimestre y la semana del pago. Entonces, este SQL lo que hace es crearme esa consulta, me devuelve todos los datos que yo le solicité. Y por último, tenemos este otro elemento que se llama table output, que este lo que hace es agarrar la tabla que creamos en el table input y colocarla en una tabla en una base de datos. Por ejemplo, este table input viene de la base de datos supermercado, no es la base de datos data warehouse. Esta es de la tabla de supermercado que teníamos en el gestor. Esta base de datos es la que contiene todos los datos almacenados. Entonces de ahí saca los registros. Y luego llena la tabla correspondiente en el Data Warehouse. Como vemos aquí la conexión es con Supermercado Data Warehouse. Luego tenemos un Target Table, que es la tabla dentro de esta base de datos. El nombre de la tabla es tiempo. Y aquí se puede seleccionar que especifiquemos los campos de la tabla de la base de datos, perdón, o lo omitimos y esta tabla absorbe todos los campos que traiga el table input. Todos los campos que genere esta tabla los va a absorber esta, o podemos especificarlos. Entonces aquí vemos que podemos darle get fields
y absorbe todos los datos, todos los campos, perdón, que arroja la tabla, el table input anterior. Y así funcionan todos los demás. Entonces tenemos lo que se encarga de limpiar, tenemos la tabla conectada al supermercado, que es la base de datos OLTP. Vemos que jala los registros que nosotros le pedimos, en este caso el ID, el nombre del cliente. Y por último se cargan en la base de datos Data Warehouse. En este caso no está especificado, entonces por ende va a jalar todos los campos que generó el table input. Y lo mismo va para todas las dimensiones que nosotros creamos. En este caso es lo mismo, limpiar, obtener los campos. En este caso tenemos el ID, el nombre del producto, el precio y el tipo de producto. Vemos que están los 28 productos. Y luego lo tenemos que llena la tabla que se llama producto en la base de datos Supermercado Data Warehouse. Entonces, como vimos anteriormente, nuestra base de datos Data Warehouse está vacía. Entonces lo que voy a proceder a hacer es ejecutar el ETL. Y si todo sale bien, se deberían llenar con los datos que nosotros solicitamos. Entonces procedo a ejecutarlo. Le doy launch. Como vemos, todos los elementos tienen una flechita en verde. Entonces quiere decir que todo salió correctamente. Volvemos a la base de datos Supermercado Data Warehouse. Refrescamos. Y vamos a Table. Vamos a ver la tabla de hechos primero. Y vemos que ya está llena. Tiene todos los registros correspondientes. Vemos la tabla de productos. Y vemos que se llenó con los 28 registros que teníamos en los productos en la base de datos OLTP. Entonces, como vemos, nuestro ETL funciona correctamente como se lo pedimos. Todas las tablas están llenas como debería. Entonces, ahora lo que haremos es irnos a Pentaho. Vamos a crear una nueva conexión para mostrar desde cero cómo hacer los reportes y el dashboard. Voy a crear una nueva. Vamos a ponerle simplemente el proyecto, por ejemplo. Que vamos a seleccionar que es de tipo tabla. Vamos a agregar una nueva conexión que se va a llamar proyecto también, cx proyecto. Va a ser del gestor de base de datos Microsoft SQL Server. Tenemos el servidor, perdón. Vamos a ponerle que aquí se llama base de datos Supermercado Data Warehouse. El nombre del usuario y la contraseña. Vamos a probar la conexión. Me dice que es exitosa. Entonces estamos en OK. Ok, entonces conectamos a esta y vamos a dar clic en reportería y análisis. Entonces damos en Next. Entonces, como vemos aquí, el esquema nos muestra todas las tablas que tenemos en nuestra base de datos. Al final nos muestra un diagrama, pero este no lo incluimos. Entonces incluimos todas las tablas. Y aquí nos pregunta cuál es la tabla de hechos. Entonces nosotros seleccionamos hechos supermercado. Entonces damos en siguiente. Y aquí nos pide
nos compara las tablas para hacer los inner join. Entonces en ID cliente vamos a poner ID cliente de la tabla cliente, creamos el join, en el ID producto seleccionamos la tabla producto, la factura en la tabla factura, lo mismo para todos las demás tablas, sucursal y por último tiempo. Y como vemos los campos que nos sobran son de las métricas, entonces no tenemos que crear en ningún join. Entonces damos a finalizar. Aquí le damos en OK. Cerramos y vamos a crear un nuevo análisis report. Entonces buscamos la que creamos que se llama proyecto. Damos en OK. Y aquí nos aparece la interfaz de Pentaho. En este lado tenemos todos los campos de todas las tablas que nosotros tenemos. De por acá nos sale un layout que nos arroja las filas y las columnas, y en esta parte tenemos las métricas. Entonces para nuestra primera pregunta del negocio nos pide que se muestre el ID, el nombre del producto por semestre y que nos muestre la cantidad vendida de ese producto. Entonces nosotros buscamos primero el ID del producto, que lo tenemos acá, lo vamos a poner en las filas. Como vemos tenemos 28 productos, nos salen los 28 IDs. Luego buscamos el nombre del producto, le ponemos en la misma fila porque se puede asignar el ID y el nombre al lado. Vemos que tenemos los 28. Luego buscamos la columna, que en este caso yo pido que sea por semestre. Entonces seleccionamos semestre, colocamos en la columna y vemos que tenemos dos semestres del año, pero nos falta la métrica. En este caso yo puse que la métrica sea la cantidad vendida. Entonces nos vamos acá, entonces tenemos cantidad vendida y arrastramos hasta métrica. Entonces, como vemos, se nos genera el reporte o la tabla, el cubo. Tenemos que para el producto número 1 con nombre aceite girasol, en el semestre 1 se vendieron 2 y en el semestre 2 se vendieron 7. Y así sucesivamente con todos los productos. Vemos que en algunos casos, en algún semestre no se vendió un producto, por ejemplo manzana roja en el semestre 1 no está vendido, en el semestre 2 no hay chocolate blanco vendido, quesillo, mantequilla, y como vemos así para los 28 productos. Podemos también visualizarlo como columnas. Como vemos aquí nos sale un poquito más colorido. Tenemos los 28 productos abajo, la cantidad vendida a este lado, y aquí está, podemos ir seleccionando. Por ejemplo, aquí en el aceite de girasol vemos que en el semestre 1 el ID del producto tiene 7 vendidas. Aquí nos marca cuál es el semestre. El verde es el semestre 2 y el azul es el semestre 1. Entonces vemos que la cantidad vendida es 7, que es el 77,78% del total. Entonces vemos que la gráfica llega hasta 7 en verde y arriba solo hay 2, que es la parte azul. Podemos eliminar la parte verde, solo ver los azules. Vemos que en este semestre solo hay 2 vendidos, este tiene 1, este tiene 3, este tiene 15, que es el total, no tienen verde. Y si visualizamos solo los verdes, podemos ver que, por ejemplo, el plátano tiene 22 vendidos y todos son del semestre 2, al igual que los sneakers, tiene 20 vendidos y así sucesivamente. Entonces, para la pregunta del negocio 2, yo pido que se me muestren igual el ID y el nombre del producto, pero esta vez yo quiero ver el monto total vendido o comprado, en este caso, por los clientes, o sea,
cuánto pagaron los clientes por ese producto en específico. Entonces dejo las filas como están, elimino esta parte de las columnas y también quiero eliminar la métrica. Entonces, ¿qué es lo que busco ahora? Ahora busco el nombre del cliente. Entonces arrastramos y como vemos antes tenemos 4 clientes nada más. Entonces ahora lo que busco es el monto total vendido y como vemos se nos genera una nueva un nuevo cubo o una nueva tabla que nos muestra cuánto gastaron en ese producto en específico cada cliente. En este caso en el aceite solo Carlos y Luis compraron. En este caso Carlos invirtió 560 en el aceite y Luis 162. En el detergente Carlos 469 y Luis 67. En la leche los únicos que compraron fue Alejandro con 125 y Luis con 75. Para ver un poquito mejor, para poder sacar cálculos, también le podríamos agregar la cantidad para ver, por ejemplo, en este caso, la cantidad que compró Alejandro de leche fueron 25 unidades y el monto total vendido fue de 125. Podríamos hacer algo más para poder calcularlo. Podemos buscar el precio del producto. Aquí está el precio, lo podemos poner aquí. Aquí está, mire, por ejemplo aquí tenemos el precio del producto es 25. Entonces 25 por 5, que es la cantidad que él compró, lo que él gastó en total fueron 125. En este caso serían lempiras. Por acá tenemos que la manzana roja, el precio de la unidad es 21. La cantidad que compró es 13 y al multiplicar esos dos nos da un total de 273. Entonces vemos que los reportes están funcionando bien. Y la última pregunta que tengo de negocio es que yo deseo saber la cantidad y el monto total vendido por el tipo de producto en cada trimestre. Entonces aquí ya no es el producto, sino que es el tipo de producto. Voy a dejarlas, bueno, las voy a quitar para que se actualicen bien. Entonces lo que yo busco ahora en la fila es el tipo de producto. Vemos que tenemos 7 tipos de productos. Buscamos por trimestre. Entonces la columna será trimestre. Ocupo la cantidad y el monto total. Entonces vemos que se nos llena nuevamente la tabla. Vemos que en el primer trimestre solo tenemos vendidos 2 aceites vegetal y el monto total han sido 162. Tenemos 5 bebidas, 5 carnes, 22 frutas, 16 lácteos. Luego para el semestre 2 vemos que tenemos 6 bebidas vendidas, 10 de dulce, 13 de lácteos, 16 de limpieza, con su respectivo monto. Para el semestre 3 un poquito más cargados los datos, tenemos 33 de bebida, 47 de frutas. Podemos verlo también como gráficas, en este caso una gráfica de barras, pero quiero mostrarla como una gráfica de pastel, por ejemplo. Vemos que acá en este lado derecho cada color representa un tipo de producto. Tenemos 1 cantidad vendida, 1 monto total vendido. El 1 representa el trimestre. Entonces vemos que tenemos del 1 al 4 porque tenemos 4 trimestres y tenemos 2 de cada uno porque esto nos representa las 2 métricas. En este caso es la cantidad vendida. Vemos que en el primer trimestre el tipo de producto lácteo, la cantidad vendida fue 16 y frutas y verduras fue 22. Entonces son los tipos de productos que más se vendieron en este trimestre y por ende el total también será
el que más tiene en la gráfica, en este caso 530 para lácteos y 324 para frutas y verduras, y así sucesivamente. Pero podríamos agregar un elemento más para verlo más claramente. Por ejemplo, podemos poner el nombre del producto aquí en el tipo. Entonces se nos divide. Tenemos el tipo y vemos cada elemento individualmente. En este caso de las bebidas, teníamos, vamos a eliminarlo, vamos a ver, teníamos 5. Entonces si ponemos el nombre del producto acá, entonces vemos que tenemos que de esas 5, 4 fueron agua y una fue jugo de naranja. Luego en carnes, el total también era 5 y vemos que todas eran carne de res. Entonces las métricas funcionan bien, las dimensiones funcionan bien. Entonces lo que haremos ahora es pasar a la creación de un dashboard y cerramos esto de momento. Le damos en crear nuevo dashboard. Entonces nos aparece esta interfaz. Aquí tenemos las plantillas. En nuestro caso solo tenemos tres reportes. Entonces lo que vamos a seleccionar es esta plantilla que tiene 2 sobre 1. Y yo ya tenía previamente creadas en los cubos de las 3 preguntas. Entonces están en admin. Lo que solo iré agregándolos. Agregamos la pregunta 1 acá en este campo. Como vemos tenemos el ID del producto, el nombre del producto, los semestres y la cantidad vendida, que es lo que yo pedía en la primera pregunta. Entonces le podemos cambiar el título. En este caso le voy a poner ventas o cantidad de ventas por semestre. Entonces le voy a aplicar y vemos que acá arriba cambia el nombre del título. Entonces en este espacio voy a agregar la pregunta 2. También, como vemos, la pregunta nos pedía que se mostrara el monto total vendido o comprado en este caso por cada cliente. Entonces aquí lo mismo, vamos a poner un título diferente. Por ejemplo, monto total por cliente. Damos en aplicar. Y por último vamos a colocar la pregunta número 3, que esta era que mostrara la cantidad y el monto total vendido de cada tipo de producto por cada trimestre. Como vemos nos muestra los mismos resultados y aquí podemos cambiarle el nombre. Le pondremos cantidad y monto total ventas por trimestre. Le damos en aplicar y vemos que todos los títulos cambian. Aquí podemos ir cambiando también si lo queremos mostrar como gráficas. Aquí podemos poner la misma gráfica. Aquí podemos poner una gráfica diferente que sea, por ejemplo, de área. Aquí vemos, y también está esta gráfica la habíamos puesto de pastel. Entonces tenemos esta acá. Y como vemos, así podemos generar un dashboard. Aquí vemos las 3 gráficas en un mismo panel o en una misma pantalla. Y podemos ir jugando con ellas si queremos exportarlas, si queremos cambiar el tipo de gráfica. Aquí podemos ir jugando con ellas. Podemos volver a la vista de tabla, editar las tablas, ir agregando o quitando más cosas. Y esto sería todo, ingeniero, por este video. Muchas gracias por su atención.